Hay algo que los arquitectos modernos no pueden explicar sobre Cantona. No es una pirámide derrumbada ni una inscripción indescifrable. Es algo mucho más extraño: la ausencia. Cantona no tiene plazas abiertas. En toda Mesoamérica, desde los valles mayas del sur hasta el altiplano central, las ciudades antiguas organizaron su vida pública alrededor de grandes espacios abiertos. Teotihuacán tenía la calzada de los muertos. Monte Albán tenía su gran explanada. Cantona no tiene nada de eso. Cantona tiene paredes, tiene callejones, tiene muros que doblan y cortan y cierran el paso. Tiene una ciudad construida deliberadamente para que nadie pueda ver demasiado lejos. Y esa decisión, tomada hace más de 2000 años por un pueblo del que no sabemos casi nada, dice más sobre quiénes fueron que cualquier inscripción. Ubícate en el norte del estado de Puebla. Estás en la cuenca de Oriental, una región semidesértica donde el sol pesa y las plantas crecen con espinas, porque no hay agua de sobra para desperdiciarla en hojas blandas. El suelo aquí no es tierra, es lo que los geólogos llaman malpaís, una colada de lava basáltica antigua, oscura, irregular, cubierta de palmas enanas, yucas y pastizales que crecen en los huecos de la roca como si estuvieran resistiendo algo. Dos montañas flanquean el lugar. Al sureste, el Cerro Pizarro. Al poniente, el Cerro Las Águilas. Han estado ahí desde antes de que llegara la primera familia a asentar una piedra sobre otra. Y seguirán ahí cuando los arqueólogos del futuro vengan a excavar lo que hoy todavía está enterrado. Es exactamente sobre ese malpaís, ese terreno que ningún agricultor razonable elegiría para fundar una ciudad, donde hace aproximadamente 2200 años comenzaron a llegar personas. No en masa. Primero unas pocas, luego más. El arqueólogo Ángel García Cook, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dedicó más de 20 años al estudio sistemático del sitio desde 1992 hasta poco antes de su fallecimiento en 2017, fue quien estableció la secuencia cronológica completa del lugar, dividiéndola en 4 grandes fases que van desde aproximadamente el año 300 antes de nuestra era hasta el colapso alrededor del año 1050 de nuestra era. Eso es más de 13 siglos de ocupación continua en un lugar que, sobre el papel, no debería haber podido sostener una ciudad. Y sin embargo, la sostuvo. No solo la sostuvo, la convirtió en una de las urbes más grandes de todo el continente americano en su momento de mayor auge. Para cuando Cantona alcanzó su apogeo, entre los siglos VII y X de nuestra era, la ciudad cubría una superficie de 6 kilómetros cuadrados y albergaba entre 80,000 y 100,000 personas, según las estimaciones basadas en el conteo de unidades habitacionales que ha realizado el INAH. No era una aldea, no era un campamento ceremonial, era una metrópolis, con todos los problemas y complejidades que eso implica. Logística de agua, distribución de alimentos, control social, jerarquía, comercio, conflicto. Y la primera paradoja que deja a los especialistas rascándose la cabeza es exactamente esa: una ciudad de 100,000 habitantes, construida en un desierto volcánico sin agua suficiente. Cuando Ponciano de Cristóbal Juárez, custodio del sitio arqueológico desde hace décadas, le explica esto a los visitantes, suele añadir un detalle que cambia la forma en que uno mira las piedras. Los constructores de Cantona conocían perfectamente el mortero, conocían la argamasa. En toda Mesoamérica, los grandes centros urbanos usaban cementantes para unir sus construcciones, pero en Cantona eligieron no usarlos. Cada estructura de esa ciudad, cada muro, cada escalón, cada calle, cada cancha, fue construida colocando piedra sobre piedra en seco, sin ningún material aglutinante.
La razón que señalan los investigadores es tan directa como desconcertante. El agua era demasiado escasa para destinarla a fabricar mezcla. En un lugar donde cada gota contaba, no podían desperdiciarla en construir. Y lo que resulta de esa limitación es algo casi irónico. Los muros de Cantona han sobrevivido mejor que los de muchas ciudades que sí usaron argamasa. Cuando llueve, el agua se filtra entre las piedras, en lugar de saturar los muros, y las estructuras no se desmoronan. La necesidad produjo una técnica de construcción superior. El INAH estima que Cantona tenía alrededor de 4.000 calles interconectadas. Solo en la parte sur del asentamiento, en una superficie de 400 hectáreas, se han identificado 1.513 calles. Son calles empedradas, con dirección deliberada, con anchura específica. Algunas son tan estrechas que dos personas apenas pueden pasar al mismo tiempo. Esa angostura no era un accidente de planificación deficiente. Era una decisión estratégica. Aquí entra la segunda paradoja de Cantona. Era una ciudad diseñada para defenderse de adentro hacia afuera. Los callejones estrechos impiden la movilidad de grupos grandes. Las esquinas cerradas eliminan las líneas de visión largas. Los muros perimetrales que rodean cada barrio pueden sellarse rápidamente en caso de invasión. No hay una plaza central donde una multitud hostil pueda reunirse y organizarse. La Acrópolis, el corazón cívico-religioso de la ciudad con aproximadamente 70 hectáreas, está separada de las zonas residenciales populares por coladas de basalto que funcionaban como murallas naturales reforzadas por construcciones humanas. Cantona era, en términos modernos, una trampa urbana para cualquiera que intentara tomarla por la fuerza. Esta arquitectura del control no era paranoia. Era consecuencia directa del momento histórico en que Cantona floreció, el periodo epiclásico, entre los años 650 y 900 de nuestra era. Fue uno de los momentos de mayor inestabilidad política en la historia de Mesoamérica. Teotihuacán, que durante siglos había funcionado como el eje organizador de las rutas comerciales del Altiplano Central, se había derrumbado alrededor del año 550 de nuestra era. Su colapso dejó un vacío que docenas de ciudades intentaron llenar simultáneamente. El resultado fue una era de fragmentación, de guerras entre estados regionales, de migraciones forzadas. La investigadora Katina Vakime Serret, quien ha estudiado la inserción de Cantona en el panorama del epiclásico, ha señalado que la ciudad ocupó una posición estratégica excepcional en ese contexto. No intentó imitar a Teotihuacán, sino todo lo contrario. El ceramólogo que examina los materiales de Cantona se encuentra con algo notable. Casi no hay cerámica de tradición teotihuacana. En otras ciudades del altiplano central del mismo periodo, los tipos cerámicos que imitaban o incorporaban elementos de Teotihuacán son abundantes. En Cantona, esa influencia es prácticamente inexistente. La cerámica local tiene personalidad propia, con tipos como el tezontepec rojo y el payuca rojo, identificados en excavaciones de unidades habitacionales. Joyce Marcus, arqueóloga de la Universidad de Michigan, cuyo trabajo comparativo sobre ciudades mesoamericanas ha sido referencia en el campo, argumentó que esta ausencia no era casual. Cantona parece haber sido construida como un proyecto deliberado de resistencia a la hegemonía de la gran ciudad del altiplano. Sus fundadores eligieron un terreno inaccesible, construyeron sin las técnicas de Teotihuacán y desarrollaron una cerámica completamente diferente. Era una declaración de identidad hecha en piedra y barro. A unos kilómetros al norte de Cantona, en la región de Zaragoza o Yameles, existe uno de los yacimientos de obsidiana más significativos de todo el oriente de México. La obsidiana es vidrio volcánico natural y, en el mundo prehispánico, era el material esencial para fabricar herramientas de corte, armas e instrumentos rituales. Un filo de obsidiana bien trabajado
Es más afilado que cualquier bisturí de acero moderno. Su valor era inmenso. Y quien controlaba su producción controlaba algo parecido a una economía de recursos estratégicos. Cantona controló los yacimientos de Zaragoza o Yameles durante casi 2000 años. El arqueólogo Charles Ole F. Knight, de la Universidad de Pittsburgh, realizó entre 2012 y 2014 3 temporadas de campo en esa zona de extracción, identificando 77 pozos de extracción prehispánica y documentando los patrones de producción. Sus estudios publicados en Latin American Antiquity revelaron que la obsidiana del yacimiento Zaragoza o Yameles, particularmente la subfuente denominada ZO1, llegó a representar más del 80% de la obsidiana identificada en sitios arqueológicos del sur de Veracruz durante el período clásico temprano. Cantona no solo abastecía su propio consumo, distribuía este material hasta el Golfo de México. Los más de 350 talleres estatales, identificados en una zona de 19 hectáreas, adyacente al núcleo cívico-religioso, producían hojas prismáticas y núcleos poliédricos que salían hacia destinos lejanos y regresaban convertidos en poder político y riqueza acumulada. Un estudio publicado en la revista Arqueología del INAH en 2017, mediante análisis por activación neutrónica de 83 piezas recuperadas en 13 unidades arquitectónicas y 5 talleres estatales, confirmó que durante el periodo de máximo apogeo de la ciudad, el uso era casi exclusivo de la obsidiana de Zaragoza o Yameles. La ciudad no solo controlaba el yacimiento, lo monopolizaba. Y a cambio de esa obsidiana llegaban materiales de tierras lejanas, cerámica de otras regiones, elementos de concha marina, piedra verde, artículos de lujo que documentan una red comercial de alcance mesoamericano. Pero hay algo más en Cantona que no aparece en ninguna otra ciudad de Mesoamérica con esa concentración: los juegos de pelota. 27 canchas identificadas hasta ahora. 27. Para comparar, el Tajín, en Veracruz, tiene 17. Chichén Itzá tiene un campo principal de 120 metros de largo y unos pocos secundarios. Cantona tiene 27, distribuidos por toda la ciudad, desde los barrios periféricos hasta el corazón de la Acrópolis. El investigador Iván Lina Ramos, quien ha estudiado la inserción de la ciudad en el epiclásico, estima que el número real podría superar los 50 cuando se excaven las zonas que aún permanecen sin tocar. Estos juegos de pelota no son uniformes. El más grande, el conjunto 7, tiene una superficie de 1.7 hectáreas, con plaza, pirámide y cancha integradas. El más pequeño mide aproximadamente 5 metros de largo por 2 de ancho, lo que lo convierte en el juego de pelota más pequeño documentado en toda Mesoamérica. 5 metros. El espacio de una habitación mediana. Cada cancha tenía exactamente 3 discos marcadores de piedra caliza, material considerado sagrado. En las paredes laterales de las canchas no hay aros como los del período posclásico. Lo que hay son indicios, en esculturas y relieves, de que algunas formas del juego se practicaban con los pies, algo inédito en la norma mesoamericana de usar caderas, hombros y antebrazos. Esta variante local del juego más antiguo de América, practicada en el mayor número de canchas jamás construidas en un solo sitio, sigue siendo uno de los enigmas abiertos del campo. La identidad de quienes construyeron y habitaron Cantona es, hasta hoy, uno de los problemas no resueltos de la arqueología mexicana. El INAH no ha podido determinar con certeza a qué cultura o grupo étnico perteneció la ciudad. Las teorías sobre la presencia de olmecas xicalancas no han sido comprobadas. La ausencia de textos escritos legibles, la cerámica de tradición completamente local, la arquitectura sin paralelos directos en otras ciudades, todo apunta a que Cantona fue posiblemente una ciudad pluriétnica donde convergieron grupos de diversas procedencias. Esta es la hipótesis que Joyce Marcus ha argumentado basándose en la variedad de materiales importados y en la escala misma del asentamiento.
Una ciudad de 100.000 personas difícilmente podía ser culturalmente homogénea. La primera descripción documentada del sitio en tiempos modernos data de entre 1791 y 1804, cuando el capitán luxemburgués Guillermo Dupuy, oficial de dragones al servicio de la corona española, visitó las ruinas. Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor del INAH y miembro de El Colegio Nacional, reconstruyó esas visitas tempranas en un artículo publicado en Arqueología Mexicana, recuperando las notas de Dupuy, quien describió el lugar como ruinas de una antigua ciudad en el Malpaís, cerca de la hacienda del Tezontle. El siguiente hito científico llegaría en 1855, cuando el naturalista suizo Henri de Saussure publicó en el Bulletin de la Société de Géographie de París la primera descripción académica del sitio, alertando a la comunidad científica europea sobre la existencia de este complejo desconocido. Después de Saussure, el silencio. Cantona volvió a ser invisible durante décadas. Cuando García Cook inició el proyecto especial Cantona en 1992, comenzó un trabajo que resultó ser mucho más grande de lo que cualquiera había anticipado. García Cook fue quien estableció la secuencia de fases, contó las calles, identificó los talleres de obsidiana, documentó los juegos de pelota y comenzó a desentrañar la lógica interna de esa ciudad aparentemente ilógica. Su fallecimiento en 2017 dejó un proyecto inmenso a medio terminar. Solo se han excavado y habilitado para visita pública alrededor de 25 hectáreas de un sitio que abarca más de 400. El resto sigue bajo la tierra, o sobre ella, pero sin excavar. Y ese resto tiene una historia de destrucción que es, en sí misma, una herida abierta en la memoria colectiva. Antes de que el INAH estableciera una custodia permanente, Cantona fue objeto de saqueo masivo. Los especialistas identificaron más de 2.500 excavaciones clandestinas en el área del asentamiento. Cada una de esas perforaciones ilegales destruyó contexto arqueológico irrecuperable, la información sobre la posición exacta de los objetos, las asociaciones entre materiales, las capas estratigráficas que permiten fechar y entender. No se sabe cuántos artefactos salieron de Cantona por esa vía, ni hacia qué colecciones privadas o mercados internacionales de antigüedades llegaron. Lo que se sabe es que hay un vacío enorme donde debería haber datos, y que ese vacío nunca se llenará. En 2021, 6 kilómetros al sur del núcleo del sitio, investigadores del centro INAH Puebla descubrieron una tumba troncocónica, la primera en su tipo documentada fuera del perímetro inmediato de la zona arqueológica. En su interior había restos de 4 individuos adultos, jóvenes, uno de los cuales presentaba deformación craneal tabular erecta, práctica que modificaba la forma del cráneo desde la infancia como marcador de identidad social. La cerámica asociada, tipos Tezontepec rojo y Payuca rojo, indica que esa área periférica ya era parte de la ciudad durante la fase Cantona primero tardío, entre el año 300 antes de nuestra era y el año 50 de nuestra era. La ciudad era más antigua en sus extremos y más extensa de lo que se había documentado hasta entonces. El colapso de Cantona llegó alrededor del año 1050 de nuestra era. Los datos paleoclimáticos disponibles sugieren un periodo de sequía severa que hizo insostenible el abastecimiento de agua para una población de esa magnitud en un terreno ya naturalmente árido. También hay indicios de presiones externas, invasiones de grupos del norte mencionadas en fuentes históricas del período posterior. Pero la evidencia arqueológica más notable del fin de Cantona es lo que no se encuentra. No hay señales de destrucción masiva, de incendios generalizados, de matanzas. La ciudad parece haber sido abandonada de manera relativamente ordenada, vaciada gradualmente, dejada atrás como se deja un lugar que ya no puede dar lo que sus habitantes necesitan. Las piedras quedaron donde estaban, los muros permanecieron en pie, y el Malpaís volvió lentamente
a cubrir lo que la gente había construido. En enero de 2025, durante las jornadas académicas organizadas por el Centro INA Puebla para conmemorar los 30 años de apertura del sitio, investigadores como Alberto Díez Barroso Repiso y Katina Vakkimes Serret presentaron avances de sus investigaciones actuales. También se rindió homenaje a los custodios del lugar, personas como Angélica Miñón de Cristóbal, Álvaro Novas Loesa y Enrique Miñón Hernández, que llevan décadas vigilando las ruinas y explicándolas a los visitantes que llegan. Porque ese es otro dato que habla por sí solo. Cantona recibe un promedio de 3,000 visitantes al mes. Teotihuacán recibe alrededor de 1 millón al año. Una de las ciudades más grandes que alguna vez existió en el continente, con más juegos de pelota que cualquier otro sitio en el mundo, construida sobre lava y sin argamasa, capaz de sostener 100,000 personas en un desierto, es prácticamente desconocida fuera del círculo de especialistas. Hay algo en ese anonimato que resulta inquietante cuando uno lo piensa despacio. Cantona no fue pequeña, no fue menor, fue, en su momento, una de las grandes capitales del mundo. Mientras en Europa los reinos postrómanos se reorganizaban entre guerras, en Cantona los artesanos tallaban hojas de obsidiana en talleres estatales para exportarlas a cientos de kilómetros de distancia. Esa simultaneidad, ese recordatorio de que la historia nunca fue un proceso lineal con un solo centro y una sola dirección, es quizás lo más valioso que Cantona puede ofrecer hoy. Lo que todavía está enterrado bajo ese mal país es, según las estimaciones de los investigadores, mucho más de lo que se ha excavado. Los nuevos proyectos del INEA, que buscan continuar el trabajo iniciado por García Cook con metodologías actualizadas, incluyendo fotogrametría con drones para documentar estructuras como el basamento piramidal de la Unidad 167, enfrentan el desafío de hacer arqueología en un sitio parcialmente destruido y enormemente complejo. Cada temporada de campo abre nuevas preguntas. ¿Quiénes eran con exactitud sus fundadores? ¿Qué lengua o lenguas se hablaban en esas 4,000 calles? ¿Cómo se tomaban las decisiones políticas en una ciudad sin la plaza pública donde los gobernantes se mostraban al pueblo? ¿Qué se celebraba en esas 27 canchas? ¿Qué pasó exactamente en el siglo XI, cuando la gente recogió lo que pudo, dejó las piedras en su lugar y se fue? Hay ciudades que mueren con estruendo y hay ciudades que se apagan en silencio. Cantona eligió el silencio. Y ese silencio lleva 1000 años esperando a alguien que sepa escucharlo.